Buenas noches. Ya sabes cómo es esto. Si me estás escuchando de día, bienvenido. Si me estás escuchando de noche, mejor. Mucho mejor. Bienvenido, bienvenida a Terror al Oído. Hoy el tema me emociona especialmente, y te digo por qué. Porque es de esos temas que la gente cree que conoce, que escucha la palabra y dice, ah, sí, eso es como un hombre lobo mexicano. Y no, no es eso. Para nada. Lo que vamos a hablar hoy es mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más inquietante que cualquier hombre lobo. Hoy hablamos de los nahuales, y te prometo que cuando termines de escuchar esto, vas a ver a los animales de noche, de una forma completamente diferente. Ese perro que te ladra sin razón cuando caminas solo. Ese tecolote que aparece siempre en el mismo lugar. Ese animal que te sigue con la mirada de una forma que no se siente del todo animal. Vas a recordar este episodio. Acomódate. Apaga lo que no necesitas. Y vamos. Ok. Primer punto importante. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra nahual, piensa en un brujo que se convierte en animal. En algo oscuro, en algo malo, en algo que sale de noche a hacer daño. Y sí, esa es una parte de la historia. Pero solo una parte. Y si nos quedamos solo con esa parte, nos perdemos algo mucho más fascinante. La palabra nahual, o nahuali en náhuatl clásico, tiene dos significados que conviven y que hay que entender por separado. El primero es el nahual personal. Y esto es algo que casi nadie conoce. En la cosmovisión mesoamericana, específicamente en la tradición náhuatl, cada persona nace con un nahual, así como nació. No lo elige, no lo busca. Lo tiene desde que llegó al mundo. El nahual personal es un animal específico que está conectado con esa persona de una forma espiritual profunda. Es como su contraparte en el mundo animal, su protector, su guía, parte de su esencia. Los sacerdotes del calendario ritual, el tonal pohuali, eran los encargados de determinar cuál era el nahual de cada persona según el día en que había nacido. Cada día del calendario tenía un animal asociado, y ese animal era tu nahual. Esto no era magia oscura, era cosmología. Era la forma en que esa cultura entendía la conexión entre los seres humanos y el mundo natural. Ahora, el segundo significado, el nahualli como practicante. Y aquí es donde las cosas se ponen más complejas e inquietantes. Un nahualli, en este segundo sentido, era una persona que había aprendido, a través de años de práctica y conocimiento, a fusionarse con su animal, a entrar en él, a ver a través de sus ojos, a moverse a través de su cuerpo. En los casos más avanzados, según las tradiciones, a transformarse completamente. Y esto no era algo que cualquiera podía hacer. Requería conocimiento. Requería poder. Requería, según algunas tradiciones, un tipo de acuerdo o pacto con fuerzas que no son de este mundo exactamente. Era visto como algo malo. Aquí está lo interesante. No necesariamente. Había nahuales que usaban ese poder para proteger a su comunidad, para sanar, para comunicarse con el mundo espiritual en beneficio de los demás. Eran figuras de poder, pero no necesariamente de maldad. Pero también había nahuales que usaban ese poder para hacer daño, para atacar a enemigos, para robar, para aterrorizar, y esos son los que quedaron más grabados en la memoria colectiva. Los que le dieron al nahual esa reputación oscura que tiene hoy. Entonces ya quedó claro lo primero. Nahual no es simplemente brujo que se convierte en animal, es un concepto mucho más rico, mucho más matizado, que viene de una de las tradiciones espirituales más sofisticadas que ha existido en este continente. Con eso en mente, sigamos. Si revisas testimonios de distintas épocas y distintas regiones de México, hay algo que llama mucho la atención. Los animales en que supuestamente se transforman los nahuales no son aleatorios. Son siempre los mismos.
O casi siempre. El perro negro, el coyote, el guajolote, el tecolote, el gato negro, el toro en algunas regiones, el jaguar en las tradiciones más antiguas. ¿Por qué esos? ¿Por qué no cualquier animal? Hay una explicación que viene de la propia cosmovisión mesoamericana, y es que estos animales específicos tienen una relación particular con el mundo de lo sagrado, de lo espiritual, de lo que está entre este mundo y el otro. El tecolote, por ejemplo. El búho. En la tradición nahuatl, el tecolote es un animal de mal agüero. Es mensajero de la muerte. No porque sea malo en sí mismo, sino porque tiene la capacidad de moverse entre mundos. De estar en el límite. Y esa cualidad liminal es exactamente lo que necesita alguien que quiere transformarse. Necesitas un animal que ya viva en ese borde. El perro negro es similar. En muchas tradiciones mesoamericanas, el perro era el guía de los muertos, el que acompañaba al alma en su viaje al inframundo. El Xoloitzcuintle, el perro pelón mexicano, era sacrificado para que acompañara a su dueño en la muerte. El perro negro en particular está cargado de simbolismo relacionado con lo que está más allá. El jaguar es quizás el más poderoso de todos en la tradición prehispánica. Había una orden de guerreros jaguar. Había dioses jaguar. El jaguar era el animal del inframundo, de la noche, del poder oscuro. Que un nahualli se transformara en jaguar era la manifestación máxima de su poder. Hoy ya no hay jaguares en la mayoría del territorio mexicano, pero en las regiones donde sigue habiendo, en Chiapas, en la selva, los testimonios de nahuales que toman esa forma todavía existen. Hay algo más que aparece en los testimonios y que me parece muy específico. Cuando la gente describe haber visto lo que cree que era un nahual, no describe solo un animal normal. Describe algo que tiene la forma del animal, pero que no se comporta como el animal. Que hace cosas que ese animal no haría. Que reacciona de formas que no son propias de la especie. Este testimonio viene de la Sierra Norte de Puebla, una región con una tradición muy fuerte de nahualismo que viene de la cultura totonaca y nahuatl que ha habitado esa zona por siglos. La persona que lo comparte, a quien vamos a llamar Rodrigo, es un hombre de unos 40 años que creció en esa región y que hoy vive en la ciudad. Dice que siempre fue escéptico, que creció escuchando estas historias, pero que nunca les dio mucho crédito, hasta una noche. Rodrigo estaba regresando de visitar a su familia. Era tarde, como las 11 de la noche, y tenía que caminar un tramo de camino de terracería para llegar a donde había dejado su carro. Un camino de unos 15 minutos que había caminado cientos de veces. A mitad del camino apareció el perro. Negro. Grande. Más grande de lo que deberían ser los perros de la región, dice. Y estaba parado en medio del camino, mirándolo. Rodrigo no le dio importancia al principio. Perros callejeros hay en todos los caminos de México. Le habló. «Quítate, perro». Nada. El perro no se movió. Se acercó. El perro seguía sin moverse. Y fue cuando se acercó lo suficiente para ver los ojos que algo cambió en él. Dice que los ojos reflejaban la luz de su linterna de una forma rara. No como reflejan los ojos de los perros, ese brillo verde o amarillo que todos conocemos. Era diferente, más profundo, como si la luz entrara en los ojos y no saliera completamente. Y el perro lo estaba mirando de una forma que Rodrigo describe como de persona. No de animal, de persona. Se quedaron así varios segundos. Rodrigo paralizado. El perro mirándolo. Y luego Rodrigo tomó la decisión de salirse del camino y rodear al perro por la orilla, por el pasto. Lo más lejos que pudo. Mientras lo rodeaba el perro fue girando lentamente para seguirlo con la vista. Sin mover el cuerpo. Solo la cabeza, siguiéndolo. Rodrigo llegó a su carro. Arrancó. Y cuando puso la reversa para salir, apuntó los faros hacia el camino donde había estado el perro. No había nada. 15 segundos. El tiempo de llegar al carro, abrir, arrancar.
No había forma de que un perro se hubiera alejado lo suficiente como para desaparecer de la vista en ese tiempo. El camino era recto. No había dónde esconderse. No había nada. Rodrigo llegó a casa de sus padres esa noche y le contó a su mamá. Ella lo escuchó, lo miró y le preguntó en qué parte exacta del camino había sido. Rodrigo le describió el lugar. Su mamá asintió y le dijo el nombre de un señor del pueblo. Le dijo que ese señor vivía cerca de ese tramo del camino y que no era la primera vez que alguien reportaba ver un perro negro grande en ese lugar de noche. Rodrigo me dice que nunca confrontó al señor, que no sabe si hacerlo habría sido buena idea, que prefirió no saber más y que desde entonces, cuando maneja de noche por esa sierra, no se detiene por ningún animal en el camino. Por ninguno. Si algo queda claro después de todo lo que escuchamos hoy, es que el nahual no es una historia simple. No es solo un brujo que se convierte en animal. Es una idea mucho más antigua, mucho más compleja y, sobre todo, mucho más cercana de lo que nos gustaría pensar. Porque no estamos hablando de criaturas imposibles. Estamos hablando de perros, de aves, de animales que ves todos los días. La diferencia es que algunos, tal vez, no son solo eso. Tal vez por eso tantas historias coinciden en lo mismo. En la mirada, en la forma en que observan, en esa sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Esa sensación de que algo te está viendo y entiende mucho más de lo que debería. Y aquí es donde te dejo con una pregunta. La próxima vez que camines solo de noche y un animal se te quede viendo fijamente, sin moverse, ¿vas a pensar que es solo un animal? ¿O vas a recordar este episodio? Si te gustaría que hagamos un video más extenso sobre este tema, profundizando en más casos reales, más historias y quizá cosas todavía más inquietantes, déjamelo en los comentarios. Y como siempre, gracias por escuchar. Buenas noches.